El tercer tema de nuestro curso sobre teología moral es la moralidad de los actos humanos. Un acto es bueno cuando tiende al bien y procura el bien. Un acto es bueno cuando se fundamenta en la verdad de lo que el ser humano es. Nunca perdamos de vista de que la moralidad de los actos humanos se mide desde el punto de vista de la verdad y desde el punto de vista del bien, combinando ambos puntos de vista, ambos fundamentos. La moralidad de los actos humanos tiene como 3 puntos de observación. El objeto, es decir, la razón reconoce y juzga algo como bueno y la voluntad lo apetece. Yo quiero comer una manzana, ese sería el objeto, me apetece, me parece que es buena, y a partir de ahí se inicia el proceso de decidir. La intención, el movimiento de la voluntad hacia el fin razonado, es decir, esta manzana me interesa, me gusta, es saludable, quiero comérmela, y las circunstancias y consecuencias de la acción, las incidencias transversales que concurren. Si tengo hambre, si estoy robando, si cojo algo que no me pertenece, si, en fin, una serie de circunstancias que me llevan a la conclusión de si ese acto es bueno o es malo. Ahora bien, para nosotros los cristianos, la moralidad se mide desde el ser, desde lo que somos, la verdad del ser humano y el bien, es decir, la verdad de lo que somos como personas, hijos de Dios, imagen y semejanza de Dios, y el bien que es la construcción que tenemos que hacer de nosotros mismos como personas. Un acto bueno es el acto que parte de nuestra naturaleza y construye el bien. Un acto humano malo es un acto, una decisión que tomamos y que conlleva una acción que ni responde al bien de lo que somos ni responde a la verdad de nuestro ser. Si yo cojo la manzana y en realidad lo que quiero es robárselo a otra persona, esa decisión tiene una consecuencia mala, una consecuencia no beneficiosa ni para mí ni para las otras personas. Si yo cojo la manzana porque tengo hambre, pues estamos hablando de otra cosa. Tengo hambre, mi verdad es que soy una persona humana necesitada de alimento y el bien es que yo coma algo para poder subsistir. La valoración es diferente de una situación y de otra, por mucho que el objeto sea el mismo y por mucho que la acción aparentemente sea el hecho de decidir coger una manzana. La moralidad cristiana está marcada por el proceso de vivir en Cristo, el seguimiento de Cristo. La clave de todo es la caridad. La caridad es la opción gratuita por el otro, el darse, el volcar el ser sobre otra persona. Por eso somos personas, porque somos seres en relación, y en esa dinámica del darse se genera la bienaventuranza, que es la búsqueda y el logro poco a poco de nuestra plenitud como personas. El seguimiento de Jesucristo, es decir, la medida en que nuestros actos sean fruto de esa vida en Cristo, de ese seguimiento de Jesucristo,
nos conducen a alcanzar una mayor perfección de nosotros mismos, una mayor significación respecto al bien y a la verdad de lo que somos. No olvidemos que actos humanos son aquellos que realizamos por el hecho de ser personas racionales en relación y además en una vinculación y una referencialidad a nuestra fuente vital, que no es otro que Dios revelado en Jesucristo. El obrar moral tiene una estructura lógica: principio de responsabilidad, principio de conciencia, principio de obligatoriedad. Responsabilidad. Nuestras decisiones son fruto de nuestra inteligencia y voluntad, por tanto tienen su mérito. Somos responsables de lo que hacemos, somos responsables de las decisiones que tomamos. El principio de conciencia significa que no tomamos decisiones a lo loco, sino que pasa por un filtro del cual hablaremos en el próximo episodio del curso, que es la conciencia. Y una vez establecido ese filtro y una vez valoradas las circunstancias y una vez visto el valor moral de una cosa, pues se produce la obligatoriedad, en el sentido de que estamos obligados a obrar siempre el bien y estamos obligados a obrar siempre conforme a la verdad, que en nuestro caso se apoya y se significa en el seguimiento de Jesucristo. Hay que decirlo una vez más: la fe es el contexto en el que se mueve la ética cristiana. Cualquier persona cristiana, que se diga cristiana, tiene como referencia la relación con Jesucristo, y desde ahí es donde actuamos y valoramos la moralidad de los actos humanos. La moral fundamental ha tenido como dos grandes líneas de reflexión: lo que llamamos la ética de la fe, que es la dinámica del creer, la referencia a Jesucristo. Durante los primeros siglos, prácticamente hasta el siglo XIV, esta era la única forma de pensar en la moral. Un poco más tarde, debido a las filosofías nominalistas, no es ahora el momento de explicar qué es esto, pues se avanza o se subraya la autonomía de lo humano. Y entonces se habla de una autonomía teónoma. El hombre, el ser humano, es autónomo, pero tiene que tener referencia a Dios. Pero hay una pequeña diferencia con la anterior visión, en el sentido de que se habla más de la dinámica del vivir. Dios da sentido y fundamenta al hombre en su existir, y por tanto la referencia moral ha de ser exactamente Jesucristo. Aquí el problema era que, al hablar de autonomía teónoma, se pensaba que el ser humano, voy a decirlo así un poco en llano, podía hacer un poco lo que le diera la gana, y eso pues no estaba bien, y entonces había una obligatoriedad objetiva de la ley, de la norma, de manera que no importaba tanto tu libertad, sino que tú tenías que decidir siempre conforme a la norma. Y esto pues generaba una situación o una corriente que se llamaba la casuística. No se valoraba la concreción del acto humano en concreto, en lo que te hacías o no según sus circunstancias, sino que tú robabas. No es que cogieras una manzana porque tuvieras hambre, la cogieras porque tuvieras hambre, la cogieras por robar, las dos cosas eran consideradas como robar. Bueno, esto es muy complicado, pero la casuística ha dado muy malos resultados, porque al final todo queda pues en una dependencia de una norma que más o menos pues se fija conforme a criterios que a veces no son muy evangélicos. Hoy por hoy la moral fundamental combina ambas. Efectivamente, el ser humano es libre, tiene una autonomía dada por Dios, en su vivir vive de acuerdo a una serie de decisiones, pero todo remite a Dios. Por tanto, la dinámica de la fe también ha de ser considerada, de manera que no todo es objetivo ni todo es casuístico, sino que hay una visión mucho más amplia que nos permite valorar el acto moral en su bondad o en su maldad, insistamos, conforme a si se ajusta a la verdad y se ajusta al bien. Y la norma pues es consecuencia
de la reflexión que se hace sobre el conjunto de los actos humanos, pero no es la norma la que define in extremis la moralidad del acto humano, sino una consideración un poco más amplia. La teología moral, por tanto, es la reflexión siempre actualizada para la promoción de los actos humanos en orden a la bienaventuranza. Estamos llamados a la bienaventuranza, que es mucho más que la felicidad. La felicidad se dice en términos pues, de diversión, de estar a gusto, de estar cómodo, mientras que la bienaventuranza es un término más teológico que habla de la plenitud del ser, de la plena participación en el ser de Dios. Cuando actuamos de verdad, considerando nuestra verdad de que somos hijos de Dios, imagen y semejanza de Dios, y actuamos conforme al bien para construirnos en esa verdad, entonces estamos encaminados al logro de la bienaventuranza, que es aquello que tenemos que construir y a lo que tenemos que llegar, la plena comunión con Dios.